Era una noche de invierno en las afueras de Filadelfia. El viento aullaba entre los árboles desnudos, arrastrando consigo un frío que calaba hondo. Bajo la tenue luz de una farola, una mujer adinerada de mediana edad se desplomó en un banco del parque. Se agarró el pecho. Se convulsionaba desesperada por el frío. Desde la oscuridad, un hombre negro andrajoso dio un paso al frente. Le envolvió con cuidado una vieja bufanda gris alrededor del cuello, la cargó sobre su espalda y la llevó al hospital antes de desaparecer en la noche. Solo dejó atrás la bufanda descolorida con el nombre de Jared bordado tenuemente. Nadie sabía que esa mujer era quien lo había abandonado en un contenedor de basura hacía 30 años. Y aún más impensable, un día los tres, madre, padre e hijo, se volverían a encontrar. Isabelle Luron había sido una vez el retrato perfecto de la clase alta de Filadelfia. Cabello rubio de suaves rizos, labios rojos refinados, un diploma de una prestigiosa escuela femenina. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una familia poderosa impregnada de prejuicios raciales. Precisamente lo que haría que su vida se desviara por un camino inesperado hacia la sociedad. Era la modelo Aeris, destinada a casarse con un empresario blanco, heredar la empresa familiar y criar hijos que parecían sacados de una postal navideña. Pero la juventud no siempre sigue el plan. Ese año, en un baile universitario, Isabelle conoció a Marcus Ellison, un estudiante afroamericano alto con una sonrisa radiante y un ritmo seguro que hacía que la música corriera por sus venas. Marcus tenía una beca de baloncesto, la gran esperanza de una familia de clase trabajadora de Georgia. Su amor ardía como fuegos artificiales, pero estuvo prohibido desde el principio. Cuando Isabelle se embarazó, la tragedia la golpeó. Marcus sufrió una lesión grave durante un partido. Su beca se desvaneció, su futuro se derrumbó y luego desapareció. Cortó todo contacto como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Isabelle se quedó sola para afrontar el embarazo y el odio implacable de sus padres. No criarás a un niño mestizo en esta casa, declaró su padre con la voz afilada. Le cortaron el apoyo financiero. La familia le dio la espalda. Isabelle se vio obligada a mudarse a un apartamento húmedo y de alquiler bajo en la zona norte de la ciudad. Nadie la visitaba ni llamaba, solo el sonido del viento aullando a través de las rendijas de la ventana y un peso creciente en el silencio. Cuando nació su hijo, lo llamó Jared. En las noches de insomnio, Isabelle se sentaba encorvada bajo una luz tenue, bordando su nombre en una bufanda de lana gris que ella misma había tejido. Pero el peso se volvió insoportable. Una noche de principios de invierno, en medio de una crisis nerviosa que no pudo contener, colocó con cuidado a su hijo recién nacido en una canasta, lo envolvió en la bufanda y lo dejó en un rincón oscuro junto a un contenedor de basura donde una vez había visto reunirse a hombres sin hogar. Esa noche de invierno, en un barrio del extremo sur de la ciudad, un anciano sin hogar estaba rebuscando entre bolsas de basura junto a un basurero público cuando de repente se quedó paralizado. Un sonido apenas más fuerte que una respiración, llegó a sus oídos. El débil llanto entrecortado de un recién nacido. Se agachó, con las manos temblorosas, mientras retiraba la manta dentro de una vieja canasta. Allí, acurrucado y temblando, estaba un bebé recién nacido. Tenía la piel enrojecida y los labios teñidos de azul por el frío. Alrededor del cuello del bebé, una bufanda de lana gris descolorida con 2 pequeñas letras bordadas a mano decían Jared. El anciano lo levantó con cuidado, lo abrazó y le susurró: «Soldado, no te rindas». A la mañana siguiente, lo llevó a un centro de rescate cercano y desapareció como si nunca hubiera existido. Jared creció en un orfanato de la ciudad donde las comidas siempre escaseaban, el ruido era constante y el cariño era tan escaso como la nieve en julio. Aprendió a vestirse solo, a lavar sus propios platos y a llorar en silencio por las noches. Pero Jared nunca se enojó. Cuando los niños pequeños sufrían acoso escolar, los defendía. Cuando solo quedaba un trozo de pan, lo partía por la mitad. A los 17 años,
Jared abandonó ese hogar improvisado, llevándose consigo solo una cosa: la bufanda gris descolorida que su madre le había dejado. Iba de calle en calle, sobreviviendo con trabajos pesados. Transportaba cajas, lavaba coches y fregaba cocinas de restaurantes. Por las noches, solía dormir bajo el toldo de un concurrido mercado, donde el viento se colaba por las grietas del hormigón. Sin embargo, ni una sola vez ignoraba a alguien que temblaba bajo la lluvia. La vieja bufanda, desgastada por los bordes y cosida con hilo gris opaco, lo acompañaba siempre, como un susurro silencioso que nunca se apartaba de su lado. Aunque nunca había visto la cara de su madre, Jared siempre creyó. Debió de tener sus razones, y algún día él lo entendería. El viento aullaba como una maldición que regresaba, arrastrando copos de nieve tan afilados que picaban la piel. Era tarde en la noche y la calle vacía se tragaba cada sonido. En una acera cubierta de hielo, una mujer de mediana edad se desplomó, agarrándose el pecho mientras su cuerpo se convulsionaba contra el suelo helado. Su moño, perfectamente peinado, estaba despeinado, su caro abrigo de lana roto en un hombro, sus zapatos italianos de cuero empapados y manchados de aguanieve. Nadie se detuvo. Solo la farola de arriba parpadeaba como si perdiera el control, y el lejano sonido de la bocina de un coche resonaba en la noche fría e indiferente. Desde un rincón sombrío bajo las escaleras de un edificio abandonado, una figura se despertó sobresaltada. Un joven negro con un abrigo raído y zapatos desiguales corrió hacia ella sin dudarlo. Sus ojos no reflejaban miedo. Brillaban con instinto, como alguien que ha visto demasiadas vidas desvanecerse en silencio. Se arrodilló junto a ella, le tocó suavemente la frente y luego se quitó el viejo pañuelo gris que rodeaba su cuello. Sin pausa, lo envolvió con cuidado alrededor de las de ella. Sus manos temblorosas pero seguras. Al oír respiraciones débiles, se inclinó, escuchó y, sin demora, la levantó sobre su espalda. Se movió rápido, casi corriendo por las calles heladas, pasando 2 bloques de viviendas y un estacionamiento vacío hacia la única clínica médica aún iluminada en las afueras de la ciudad. Nadie le preguntó su nombre. Nadie preguntó por qué. Simplemente la depositó con cuidado en una cama de emergencia y desapareció. Seguía nevando cuando despertó. El techo del hospital se desdibujó bajo la luz fluorescente, el aire cargado de antiséptico y alcohol. Le escocieron los ojos. La habitación estaba tan silenciosa que su corazón parecía el único ritmo que le quedaba en el mundo. Isabelle parpadeó varias veces antes de que todo se aclarara. Una joven enfermera sonrió y dijo en voz baja: «Alguien te trajo aquí anoche». Se fue justo después, pero dejó esto. Una bufanda de lana gris reposaba sobre la mesa, descolorida, deshilachada en los bordes, pero doblada con cuidado, como algo precioso. Cuando la enfermera se fue, Isabelle se incorporó, con la mano temblorosa al alcanzarla. Sus dedos rozaron los hilos viejos y un escalofrío, que no era por el clima, le recorrió el pecho. Giró la bufanda lentamente y luego se quedó paralizada. Bajo la lana desgastada, apareció una temblorosa línea de costura en hilo gris opaco. Jared. Recuerdos que había enterrado bajo décadas de polvo llegaron como olas. 30 años atrás, había cosido ese nombre a mano bajo la luz amarilla de la habitación. Cada puntada era una promesa de amar, proteger, de nunca soltar. Pero lo había soltado. Había abandonado a Jared con esta misma bufanda en una fría noche de invierno junto a un contenedor de basura en un acto de desesperación y cobardía. No podía creerlo. No podía ser coincidencia. Alguien había encontrado esta bufanda. Alguien la había guardado durante 30 años. Alguien le había salvado la vida esa misma noche. Rompió a llorar, apretando la bufanda contra su pecho como un niño perdido, redescubriendo el calor después de años de vagar en el frío. De entre millones de personas, ¿por qué esta bufanda? ¿Por qué esa misma noche? Y si realmente era él, entonces Jared seguía vivo. Isabelle no podía dormir. Desde que despertó en el hospital,
La bufanda gris desteñida se había sentido como una llave que abría la puerta a un pasado que llevaba años intentando enterrar. Ahora, los recuerdos volvían a inundarla sin piedad. El nombre Jared, la imagen de un Carita abandonada en la fría noche, y esos ojos, tan parecidos a los de Marcus, ojos con los que había soñado durante 30 años. Una semana después, empezó a preguntar por ahí. Su única pista era esta: un hombre negro andrajoso, visto a menudo cerca de la estación de tren, siempre con una bufanda gris desteñida. Caminó por mercados, comedores sociales y callejones estrechos donde los olvidados se aferraban unos a otros, buscando migajas de calor. Al caer la noche, en una fría tarde de domingo, lo vio. Estaba repartiendo sopa a niños sin hogar bajo el toldo de una iglesia. Se inclinó ligeramente para alcanzarlos, apartando el pelo de la frente de una niña, con una sonrisa suave y pausada. Esa sonrisa, Dios mío, casi se desploma. Esa sonrisa era de Marcus. Pero más allá de eso, era algo más. La silueta de su amor perdido y la del hijo que había dejado atrás se fundieron en una sola. Se acercó, con las palabras atoradas en la garganta. Jared levantó la vista, deteniéndose al ver cómo su mirada se clavaba en él como si la atravesara. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó cortésmente, distante. Isabelle parpadeó. Quiso abrazarlo, pero en cambio, sus manos se apretaron alrededor de su bolso. Creo que podría saber quién es su madre, susurró. Jared frunció el ceño, cauteloso. ¿Por qué dice eso? Alguien dejó una vez a un bebé, dijo con voz temblorosa. Con una bufanda. No estoy seguro, pero creo que deberíamos hacer una prueba. No supo por qué accedió. Quizás fueron sus ojos. Quizás fue su voz. Algo extrañamente familiar y doloroso. 3 días después, llegaron los resultados. Isabelle estaba bajo un árbol detrás de la iglesia, envolviéndola con la mano. Jared corrió hacia ella, sin aliento. Lo siento, señora. ¿Quién es ella? ¿Qué decía? Isabelle levantó la vista, con los ojos rojos y brillantes. Extendió el papel, con los labios temblorosos. Eres tú, dijo en voz baja. Eres mi hijo. Jared se quedó paralizado. Isabelle se sentó en silencio bajo el viejo árbol, agarrando los resultados del ADN como si le hubieran dado la vida y le hubieran robado el último aliento. Jared estaba frente a ella, con la mirada vacía, los puños apretados, la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo una ola, a punto de romper. «¿Entonces eres mi madre?», preguntó de nuevo. Isabelle asintió, intentando forzar una sonrisa frágil. «Sí, lo soy. Te dejé esa noche. Pero no porque no te quisiera. Lo había perdido todo. Entré en pánico. Estaba sola. Pensé que alguien me ayudaría». Su voz tembló, se le hizo un nudo en la garganta. No pudo pronunciar las últimas palabras. Respiró entrecortadamente. Se apoyó en el tronco del árbol, con el cuerpo temblando como si la fuerza la hubiera abandonado por completo. «Lo siento», susurró. Se hizo un silencio, denso como nubes antes de una tormenta. Jared no dijo nada. Miró fijamente a la mujer que tenía delante, ya no una desconocida, sino la que lo había abandonado junto a un contenedor de basura en pleno invierno. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué mi madre no intentó quedarse conmigo? ¿Por qué no me buscó?». Isabelle abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Retrocedió un paso. «No, no, no puede ser. Mi madre no habría hecho eso. No me habría dejado como un objeto desechado en la gélida oscuridad». Su voz se quebró y luego se apagó. «No necesito una madre. He vivido 30 años sin una». Fue como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho a Isabelle y le hubiera apretado el corazón hasta romperlo. «Hijo mío, por favor, no te alejes». Pero Jared ya se había dado la vuelta. Caminaba deprisa, su figura desapareciendo en la ligera llovizna. Cada paso que daba le abría una nueva herida en el alma.
Se desplomó donde estaba, en el mismo trozo de acera donde 3 décadas antes había dejado a un frágil recién nacido en una cesta de lana. 30 años atrás, ella se había alejado de él. Hoy, él se alejaba de ella en el mismo lugar. La lluvia empezó a caer, mezclándose con las lágrimas de 2 personas que se habían perdido 2 veces. En los días siguientes, Jared evitó las viejas calles. Siguió trabajando en el puesto de comida, pero cambió al turno de la mañana solo para no tener que enfrentarse a esa mujer. No estaba seguro de si seguía enojado o simplemente no estaba listo para tocar una herida que no había terminado de cicatrizar. Entonces, en una tarde gris, mientras regresaba a la vieja iglesia para ayudar a reparar una tubería que goteaba en el comedor social, Jared se asomó por la rendija de la puerta de madera y se quedó paralizado. Dentro, Isabelle lavaba los platos. No había nadie más. No hablaba, no daba explicaciones, no pedía perdón. Ella simplemente permaneció de pie en silencio junto al fregadero. Sus manos, una vez suaves y blancas, ahora estaban rojas y arañadas por el jabón y las ollas cubiertas de humo. Semana tras semana, volvía sin cobrar, empacando las sobras de comida, clasificando panecillos y cartones de leche para los niños. Un día, Jared se quedó a cierta distancia y la vio darle su última porción de comida a un frágil niño negro. El niño la abrazó como si fuera su propia madre. Jared se dio la vuelta sin decir palabra. Esa noche, la lluvia cayó con fuerza. Mientras Jared se acercaba al callejón donde solía dormir bajo un estrecho toldo, vio una figura de pie en la entrada del callejón. Temblando con un impermeable fino, abrazándose, su cabello plateado empapado bajo la parpadeante farola de la calle. Isabelle. No lo llamó por su nombre. Simplemente se quedó allí parada y lloró en silencio como alguien que no tiene nada a lo que aferrarse. Jared corrió hacia ella, la jaló al refugio del toldo y le envolvió los hombros con una fina manta. «No puedes quedarte aquí afuera con este tiempo», murmuró. Isabelle se aferró a su brazo, temblando. «No sabía dónde encontrarte. Durante años, no me atreví a venir porque pensaba que me odiabas. Pero no hubo un solo día en que no te buscara. Ni una sola noche dormí en paz». Jared se quedó quieto, escuchando. Sin excusas, solo la voz de una madre rota, perdida durante años en la depresión, el miedo y la culpa. Sin saber cómo encontrar a su hijo en un mundo tan amplio e indiferente. Y por primera vez en 30 años, Jared sujetó con fuerza la bufanda gris en la mano, dio un paso adelante detrás de ella y susurró, «Mamá». Unos meses después, Isabelle vendió la lujosa villa donde había pasado la mitad de su vida en solitario silencio. Antes llena de decoraciones caras, la casa ahora solo albergaba una foto descolorida del joven Jared y la bufanda gris que aferraba cada noche. Se mudó con su hijo a una pequeña casa en las afueras del pueblo. Nada grandioso, pero cálido. Ya no había paredes entre ellos, solo el sonido matutino de una tetera hirviendo y la risa silenciosa de madre e hijo en el jardín trasero. Los fines de semana, los dos cocinaron juntos para el albergue local. Jared rebanó el pan. Isabelle empacó cuidadosamente cada porción. La gente empezó a reconocer a la mujer de cabello plateado que llevaba bolsas de arroz y sonreía amablemente a los niños pobres. Jared todavía la llamaba mamá, pero había algo más profundo en la forma en que la miraba. Como si ambos estuvieran sanando una herida que ninguno había pronunciado en voz alta. Una tarde, mientras acomodaban las sillas para una pequeña reunión comunitaria en el centro vecinal, Jared fue invitado a compartir su historia. De pie en el escenario, con voz tranquila y firme, habló de un niño abandonado, una bufanda hecha jirones, una madre encontrada y una vida perdonada. Mientras hablaba al fondo de la sala, un anciano negro se detuvo a medio paso. Vestía un abrigo marrón desgastado, se apoyaba en un bastón, con los ojos brillantes mientras miraba hacia el escenario. Cuando Jared mencionó el nombre de Marcus Ellison, Isabelle, sentada en la primera fila, se dio la vuelta, y el tiempo pareció detenerse. El hombre subió lentamente los escalones, temblando,
con la mano izquierda agarrando la derecha como si estuviera reteniendo décadas de emoción. Jared lo miró y en ese instante vio algo familiar en los ojos del hombre. Los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Marcus Isabelle jadeó, apenas capaz de hablar. Su voz se quebró. El pasillo quedó en completo silencio. El anciano se quedó quieto, con los ojos completamente rojos. Isabelle, Jared, ¿es mi hijo? Y en ese instante, una familia rota durante 30 años volvió a reunirse bajo tenues luces amarillas y 100 ojos silenciosos que observaban. El aire en el pasillo se sintió congelado. Jared se quedó quieto, mirando al hombre de cabello plateado que temblaba ante él. Había algo dolorosamente familiar en los ojos del hombre, una mezcla de culpa y frágil esperanza, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Marcus respiró hondo y luego habló, con voz baja y áspera. Después del accidente de ese año, los médicos me enviaron de vuelta a Georgia para recibir tratamiento. Perdí mi beca. Mi futuro se había esfumado y me hundí en el silencio. Le escribí a tu madre durante 3 meses, sin respuesta. Entonces una amiga me dijo que se había ido de la residencia. Y pensé que había terminado. Embarazo. Se le quebró la voz. Volvió la mirada hacia Isabelle. Estaba destrozado, pero llevaba su foto conmigo cada año que pasaba. Dondequiera que iba, la llevaba conmigo. Isabelle bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía encontrar ni una sola palabra. La semana pasada, dijo Marcus, con la voz apenas por encima de un susurro. Leí un pequeño artículo en un noticiero local. Había una foto. 2 personas sirviendo sopa a personas sin hogar frente a una iglesia. Una era una mujer mayor llamada Isabelle, el otro un joven llamado Jared. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con la sorpresa aún presente en ese momento. En cuanto leí esa línea, me levanté de la silla como si el pasado acabara de llamar a mi puerta. Y hoy, nunca soñé que estaría frente a ustedes dos. Miró a Jared con la voz temblorosa. Siento no haber encontrado a tu madre y no haberte encontrado a ti. No lo sabía. Sin dudarlo, Jared dio un paso adelante y abrazó al hombre que era un extraño en cuerpo, pero sangre al fin y al cabo. No intercambiaron palabras entre padre e hijo, pero el abrazo lo dijo todo. 3 décadas de ausencia y toda una vida anhelando perdón. Isabelle estaba cerca, con las manos apretadas contra el pecho, llorando como una niña que acaba de encontrar el camino a casa. En una pequeña casa en el extremo sur del pueblo, una fotografía estaba enmarcada en el centro de la sala de estar. Un padre negro cuyas manos una vez temblaron sosteniendo un bastón, una madre de cabello plateado sentada a su lado, agarrando una bufanda de lana gris, y Jared, el niño una vez abandonado, ahora de pie en el medio, su mano descansando suavemente sobre los hombros de ambos. Nadie sonreía ampliamente, pero sus ojos decían más que cualquier sonrisa jamás podría. Paz después de la tormenta. Bajo la foto, una sola línea escrita a mano. Simple, pero llena de dolor. Nos perdimos el uno al otro por miedo. Nos encontramos el uno al otro por amor. No eran ricos, pero cada día era un regalo. Isabelle, Marcus y Jared volvían una y otra vez al comedor social, trabajando discretamente como voluntarios. Nunca contaron su historia. Simplemente añadieron un cucharón más de sopa, envolvieron un panecillo más y ofrecieron una mirada más cariñosa a alguien que se sentía invisible. En un rincón de la casa, Jared había enmarcado la bufanda gris descolorida. Antaño símbolo de una amarga despedida, ahora era la prueba de algo milagroso, que incluso cuando todo parece perdido, el amor aún puede encontrar el camino a casa. La historia de Jared, Isabelle y Marcus es un recordatorio silencioso. A veces no necesitamos grandes gestos para sanar. Basta una mirada sincera, un abrazo tardío y el coraje de no alejarnos, porque nadie se olvida para siempre. Mientras el amor perdure, la familia siempre encontrará el camino de regreso.